Hola, hola chicos, Dios los bendiga, espero se encuentren bien. El día de hoy veremos un tema muy importante para todos en general, tanto para grandes como para pequeños, y este es sobre la obediencia y su recompensa. Iniciaremos leyendo lo que nos indica Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antes de introducirnos directamente en lo que nos dicen los versículos mencionados, quisiera que conociéramos el significado de la palabra obedecer. Y esto es el cumplimiento de un mandato o una orden. Y si vemos estos versículos, inician con un mandato específico. Y este es obedecer en Dios a nuestros padres. Y digo nuestros porque no es un mandato dirigido únicamente a los niños. En muchas ocasiones escuchamos la palabra obediencia y automáticamente pensamos en un niño siendo dirigido por los consejos y órdenes de sus padres o maestros o bien los adultos. Pero la realidad es que la palabra obediencia nos incluye a los adultos. Pues aunque sí somos adultos, por lo que se cree tenemos la madurez suficiente como para tomar nuestras propias decisiones, aún así seguimos siendo hijos. Por lo tanto, debemos presentar y prestar atención a lo que nuestros padres nos piden y aconsejan. Pues aunque sea una orden de adulto a adulto, nuestros padres han tenido más experiencias que nosotros, por lo que todo lo que ellos nos indiquen siempre tendrá una razón de ser, pues intentan evitar que nos equivoquemos y pasemos por situaciones que ellos experimentaron y que habrían a lo mejor deseado no haber tenido que vivir, pero de ello adquirieron experiencia y por lo tanto el derecho de redireccionarnos si en algún momento tomamos el camino incorrecto. Pero oye, esto no se trata solo de lo que debemos hacer, sino también de lo que Dios nos ofrece si cumplimos con ello. Pues al momento de obedecer a nuestros padres, estamos automáticamente honrándolos. Y aunque honrarlos incluye muchos otros factores, Dios nos especifica que este lleva consigo una promesa especial. De hecho, es el primer mandamiento que posee una promesa, y esta es que nos irá bien en la vida, y entonces nuestros años serán largos sobre la tierra, es decir, Dios nos dará prosperidad. De esta forma, Dios nos da una promesa de vida gracias a este acto de obediencia. Pero no es la única ocasión en que Dios nos habla sobre ello en la Biblia. Veamos lo que nos dice Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Realmente, este pequeño texto nos llama a la reflexión a todos como hijos, pues nos denota el efecto que tiene nuestra actitud de desobediencia en nuestros padres, pues así como el que le obedezcamos puede alegrarle y hacerle sentir orgulloso, también un acto contrario puede entristecerlo y causarle decepción. Y bueno, creo que para ninguno de nosotros es agradable cuando nuestros padres se molestan. Pues, ¿qué sucede? El ambiente cambia, se vuelve tenso, todos están molestos y definitivamente no es agradable. Pero lo importante de esto es que ahora sabemos cómo podemos evitar que esto suceda y es obedeciendo como Dios nos lo ha establecido. Ahora, leamos Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Este versículo nos deja claro que el atesorar los mandamientos nos permitirá construir una vida en sabiduría, misma que se construirá poco a poco de acción en acción, prestando atención y cumpliendo cada uno de los mandamientos que nos han sido dados. Pero ¿qué pasa con el que no lo hace de esta forma? La misma palabra nos indica que el necio de labios caerá, es decir, no permanecerá firme en lo que le ha sido enseñado. ¿Por qué necio de labios? Bueno, pues recordemos que de lo que guarda nuestro corazón, habla la boca. Y si nuestro corazón ha sido regocijado en la necedad y la desobediencia, nuestros labios no pueden de ninguna forma hablar sabiamente. De hecho, es más sabio quien aprende a guardar silencio cuando no es oportuno opinar
incluso más que aquel que habla por llenar el vacío. ¿De qué hablo? Solo para no quedarse callado. En ocasiones hacer esto puede llevarnos a consecuencias nefastas que no deseamos definitivamente. Por otro lado, Proverbios 14, 12 al 13 nos indica que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Esto podríamos verlo desde el punto de vista de que cuando no estamos atentos o dispuestos a recibir consejo porque creemos tener la razón o bien porque ya hemos tomado una decisión y hemos determinado que no habrá poder humano que nos haga cambiar de opinión, podemos equivocarnos y llegar a un resultado final definitivamente no deseado, porque no estuvimos dispuestos a recibir consejo de aquellos que conocían cómo podría terminar la historia si no corregíamos nuestro camino. Por ejemplo, ¿qué pasa si a alguien le agrada tomar las cosas que no le corresponden o no le pertenecen y sus padres lo descubren e intentan hacerle entender que no está bien tomar las cosas que no son mías? Pero a él no le importa y lo sigue haciendo, crece y posiblemente más adelante no serán sus padres, sino la policía. Y su fin podría ser la cárcel. Pero, ¿y si esto es más trágico aún? Y él decide intentar escapar. Podría incluso morir en el intento. Y si esta persona no se arrepiente a tiempo, podría también morir espiritualmente, que sería la segunda y más nefasta muerte, pues se trata de la muerte del alma por la eternidad. Y ves que el versículo nos indica que el fin de ese camino incorrecto es de muerte, dado que esta es la consecuencia del camino del pecado, y nos indica también que hasta la risa le traerá dolor al corazón, pues esta será una felicidad falsa y pasajera, pues pasado el momento de gozo, vuelve a llegar el dolor de la realidad, a la cual se refiere la parte en que el término de la alegría pasajera es congoja, es decir, tristeza. Pues al ver los problemas de la vida cotidiana, anhelarán el gozo del pasado, pues no tienen la paz que procede de Dios que nosotros sí tenemos y nos mantiene firmes aún en los momentos difíciles. Por otro lado, Proverbios 16, 2 al 3 nos indica también, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Como hablábamos anteriormente, el creer y afirmar rotundamente que lo que estamos haciendo es lo correcto, aun cuando todos a nuestro alrededor intentan aconsejarnos y hacernos ver nuestro error, eso está mal. Pues para nosotros mismos podría parecer que tomamos decisiones correctas bajo nuestro punto de vista. Sin embargo, es importante aprender a escuchar y analizar lo que los demás nos indican, pues ellos pueden verlo de una forma distinta, alejada de la nuestra, al no tener intereses en juego involucrados en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Pues recordemos, la palabra también nos menciona que todo nos es lícito hacer, pero no todo nos conviene. Y que además un día tendremos que entregar cuentas de todo ello. Pero no todo es malo, pues también nos dice que Jehová pesa los espíritus. Por lo tanto, nos es necesario y correcto encomendar y presentarle nuestras obras y pensamientos a Él, pues Él sabrá guiarnos y reafirmarnos en base a su gracia y misericordia. Y esto nos asegura redireccionar nuestras vidas hacia el camino que es justo y agradable delante de Dios. Si vemos también Proverbios 15, 21 al 22, nos dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos o de consejeros se afirman. La necedad es generada por la desobediencia, evidentemente, y podría sonar increíble, pero para muchos el vivir bajo un escudo de desobediencia los hace sentir aparentemente bien, quizás con el control de lo que sucede en sus vidas.
por lo que deciden no prestar atención a todo lo que pueda ir en contra de lo que desea su corazón. Pero recordemos que no todo lo que desea el corazón del ser humano es conveniente, ni todos traen buenas recompensas. Sin embargo, la Biblia nos aclara que el que es entendido, aunque haya cometido errores, este se detendrá, determinará su error y lo corregirá. Y bueno, quizá te preguntes por qué el niño llorando. Bueno, es que nuestro segundo texto nos menciona cómo la falta de consejo frustra los pensamientos del hombre. Y bueno, con fines de que lo entiendas, te doy un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tienes una tarea complicada que no entiendes? Y no sé, a lo mejor y tus papás o tus hermanos que ya han estudiado ese tema antes pretenden ayudarte, pero tú no te dejas, es decir, tú no les dices que no te ayuden, pero los contradices en todo lo que tratan de explicar. Bueno, pues terminas por frustrarte y a lo mejor lloras porque tu tarea resulta imposible de resolver así y a lo mejor decidas finalmente no terminarla, lo que te llevaría a una mala nota y es algo que no deseamos, ¿verdad? Pero si por el contrario prestas atención e intentas comprender lo que te están explicando, verás tu tarea mucho más fácil y la terminarás mucho más rápido de lo que pensabas. La consecuencia será una buena nota que de hecho sí deseamos. ¿Ves cómo cambiaría la situación si en lugar de contradecir a los demás aprendemos a escuchar y a tomar los buenos consejos? Aunque no está de más decir que también es importante ver de quién procede el consejo y si este es correcto o no antes de tomar cualquier decisión o camino. Si vemos también Proverbios 10:17 nos dice que camino de vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. En este versículo nos es reafirmada la promesa de vida de la cual hablábamos al inicio, pues nos indica que el guardar instrucción, consejo o bien ser obedientes directamente nos lleva hacia el camino de vida. Y de hecho, al guardar los mandamientos dados por Dios, nos lleva al camino de vida eterna. Pues quien enriquece su corazón de la palabra de Dios y la practica, se dirige a esta. Pero, ¿qué pasa con quien no aprecia las palabras de corrección y lejos de intentar comprender y autocorregir su camino, se molesta y continúa en el camino en el que iba? Pues finalmente se equivocará y obtendrá resultados no deseados como los que hemos hablado ya antes. Y bueno, de esta forma hemos finalizado nuestra clase del día de hoy, pero antes me gustaría invitarte a que me acompañes a elevar palabras de oración. Padre amado, que estás en el cielo, el día de hoy, como todos los demás, me presento delante de ti con un corazón que anhela ser guiado por tu buena voluntad para mi vida. Por lo que te pido que llenes mi corazón del deseo de obediencia, tanto a ti como a mis padres, que hagas que mi corazón sea sensible a tu gracia y a los consejos. Asimismo, que me dotes del discernimiento necesario para distinguir o diferenciar entre un consejo que procede de ti del que no lo hace. Ayúdame a no basar mis decisiones en deseos simplemente, sino en lo que tú has establecido en tu palabra que es bueno y agradable delante de tus ojos. Finalizo agradeciendo tu misericordia demostrada cada día de mi vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Y pues hemos llegado al final de una clase más, que espero que sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. Y como siempre les digo, espero Dios nos permita vernos pronto y feliz día, Dios los bendiga.